Y la entrevista del día en Casa de Nariño en línea a las 12:40 es con la doctora Carolina Salgado. Ella es la consejera presidencial para la niñez y la adolescencia, porque Carlos Fernando y Camilo, hay que insistir en ese mensaje del gobierno nacional, en ese manual de instalación territorial, así se llama, de rutas de prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Muy importante, porque el país no puede dejarse ganar esta lucha del reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes. Y es un tema de todos, no es un tema que esté allá en la selva, en la guerra. Las regiones. No, es un tema que está en las manos de todos nosotros como ciudadanos y cuando conformamos el hogar, que es el núcleo de la sociedad. Y un recorderis, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes es un delito de lesa humanidad. Está reportado en los protocolos de Ginebra, el segundo protocolo de Ginebra, como un delito de lesa humanidad. Pues saludamos a esta hora a la doctora Carolina Salgado. Doctora Carolina, gracias por estar con nosotros y recordémosle al país y expliquemos la importancia de este manual que se va a aplicar en todos los territorios para precisamente alertar sobre el reclutamiento de menores, de niños y niñas y también de adolescentes. Bueno, muy buenas tardes para ti, para toda la mesa, ¿no? A Carlos Fernando, a quienes nos están acompañando en esta transmisión. Y bueno, sí, tuvimos este lanzamiento y realmente quisiera resaltar la importancia del manual en los territorios. Este es un manual que viene acompañando todas las estrategias que se han desarrollado en el marco de la Alianza Nacional contra Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes, donde lo que buscamos nosotros es generar todo ese acompañamiento tanto en la prevención como en la atención, y este manual tiene una incidencia muy importante en los territorios. Realmente surge como uno de los objetivos de la política que se viene trabajando en el marco de la CIPRUNA, que es esta comisión que reúne cerca de 22 entidades trabajando para evitar y prevenir el reclutamiento, uso y utilización de los niños. Este manual yo también quiero compartir con ustedes que es tan importante porque nos da ese paso a paso, el qué hacer si tenemos una alerta o tenemos un riesgo de prevención de reclutamiento. Entonces nos da esa posibilidad de trabajar desde la nación con los territorios en esa ruta y en esa guía para poder prevenir que este fenómeno tan atroz se presente en los territorios. Carlos Fernando, su pregunta. Consejera, muy buenas tardes. Este manual de rutas de prevención para el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes tiene un componente regional muy importante. ¿Cómo se logró esa articulación con los gobiernos territoriales de nuestro país? Claro que sí, esto es algo supremamente importante. Yo quisiera iniciar por contarles que se han identificado 210 municipios en el país que tienen, digamos que una prioridad para poder abordar esto en territorio. Acá nosotros hemos trabajado primero, digamos que con las federaciones, con la Federación de Departamentos, con Fedemunicipios, con Asocapitales, y a su vez también directamente con los entes territoriales, no solamente desde su parte institucional, sino desde la gestión social. Entonces el evento que tuvimos acá fue un evento donde convocamos a los diferentes actores, porque ahora lo más importante es que una vez entregado el manual, viene todo un proceso de acompañamiento y de asistencia técnica para poder generar esos planes de acción en los diferentes territorios para dar respuesta, siguiendo este manual, a construir todas las acciones que plantea esta ruta de una manera particular y diferenciada de acuerdo al contexto de cada uno de estos territorios en el país. Aquí quisiera yo resaltar quién es la Secretaría Técnica de la CIPRUNA, es la Consejería de Derechos Humanos, con quien trabajamos absolutamente armónico y un trabajo en equipo para lograr llegar a estos territorios con ese acompañamiento y poder generar todas las rutas desde lo nacional, pero con la incidencia territorial, que es donde realmente viven estas rutas. Camilo. Consejera, expliquémosle a la ciudadanía el paso a paso dentro de esta ruta de prevención. Es decir, si alguien tiene un conocimiento de algún caso de reclutamiento, ¿qué debe hacer? Muy bien, yo esta pregunta quisiera abrirla, digamos que en dos vías. La primera que quiero abordar es, ante cualquier vulneración que se evidencie, se prevea sobre un niño, digamos que hay varios mecanismos.
Uno, siempre reitero, la línea 141, que es una línea del ICBF, donde incluso un anuncio que se hizo recientemente, se está implementando una interoperabilidad con la policía para poder generar las reacciones que se requieran de manera inmediata. Por otra parte, también están, digamos que las autoridades competentes, y hay unos grupos de atención inmediata en los territorios. Pero me quiero ir a lo que refiere y va a ser la construcción de las rutas que genera este manual. Y este manual lo que hace es brinda como ese paso a paso para construirlas. De hecho, por ejemplo, hay todo un proceso de prevención temprana donde se le dice a los territorios qué se debe hacer de manera inicial. Entonces es poder identificar los diferentes riesgos para poner ejemplos concretos de lo que son digamos que estos elementos que se deben identificar. Y es, por ejemplo, si hay presencia de grupos armados organizados, si hay microtráfico, si hay presencia de minas antipersonales. Entonces, hacer un mapeo absolutamente fundamental de cuál es la situación. Y esto es lo que se acompaña en esa primer parte a los territorios. Tenemos luego otro proceso que es la identificación de la oferta que existe en territorio para poder abordar de una manera articulada esta prevención. Entonces tenemos otra parte que ya va a ser la activación inminente de casos donde se puedan presentar o que haya un riesgo latente de que suceda, o en el evento que haya un riesgo inminente de que haya la posibilidad que ya se vayan a llevar a un niño, niña o adolescente. Entonces, este manual lo que hace es da esa guía paso a paso y será el acompañamiento que vamos a hacer liderado por la Consejería de Derechos Humanos para dar esa asistencia técnica en la construcción de esos planes y de esas acciones, para que en cualquier momento que llegue a suceder se sepa a quién acudir, cómo acudir. Pero para eso es supremamente importante que cada territorio tenga muy claro ese paso a paso de actividades, las instancias o entidades que hacen parte, el rol de cada uno para que sea absolutamente organizado y tenga el resultado esperado, y es evitar que haya reclutamiento, uso o utilización de los niños y niñas. Escuchando a la consejera, es actuar con rapidez y con contundencia. Así es, desde primero la prevención, que es absolutamente importante, y para esto con la estrategia Súmate por Mí hemos articulado 22 entidades del gobierno junto con el territorio para poder dar una oferta concreta que prevenga el reclutamiento, y por otra parte una respuesta contundente cuando estamos hablando nosotros de riesgos ya de reclutamiento y atención, ya cuando está sucediendo. Algo importante y que no quisiera dejar pasar, todo esto viene acompañado de acciones de alto impacto, como por ejemplo el cartel de reclutamiento que fue anunciado y presentado por el Ministerio de Defensa, donde también se están visibilizando a quienes están cometiendo para poder dar captura de ellos, y algo importante que no quisiera dejar pasar, y es ese llamado a esas penas ejemplarizantes, porque estos son delitos contra la humanidad y debemos ser absolutamente implacables como Estado para poder evitar y dar justicia también a las víctimas que han sido, que han padecido este flagelo. Consejera, ¿el manual de ruta de prevención contra el reclutamiento forzado de niños contempla las llamadas alertas tempranas? Sí, de hecho nosotros priorizamos, y esto fue un trabajo que se hizo, como lo comentaba, con la Consejería de Derechos Humanos, con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con insumos de la Defensoría del Pueblo, donde todas esas alertas fueron tenidas en cuenta para poder, uno, priorizar los territorios del país, y pues fueron priorizados estos 210. Así que estas alertas tempranas también nos están dando a nosotros una señal de priorización en este momento para la intervención de implementación de este manual en esos territorios. Doctora Salgado, hablemos un poco de ese llamado que usted le hizo hace poco a la JEP, precisamente para que hayan penas ejemplarizantes sobre este terrible delito del reclutamiento. Y le sumo otra cosa, para que los señores de las ex-FARC pues respondan por el reclutamiento de niños. Doctora. Claro que sí, aquí supremamente importante, y quiero traer a este espacio
la información que la JEP dio a conocer, y es que han logrado identificar más de 20.000, cerca de 20.000 casos de reclutamiento por parte de las FARC, donde casi 5.000 son de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, ese llamado es a que podamos tener penas ejemplarizantes. La justicia también es un punto muy importante en esa ruta de prevención, que quienes quieran ejecutar cualquier proceso que haga uso, utilice o reclute a un niño, sepan que tienen unas penas ejemplarizantes y que se abstengan de realizarlas. Y a quienes lo cometan, que tengan las mayores sanciones. Y asimismo quiero también resaltar y reiterar que el presidente Duque sancionó este año una ley que endurece las penas frente al reclutamiento y utilización de menores. Pues doctora Carolina Salgado, consejera presidencial para la niñez y la adolescencia, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en Casa de Nariño en Línea y por explicarnos los alcances de esta ruta de prevención del reclutamiento de niños, de niñas y de adolescentes. A ustedes muchas gracias, a Carlos Fernando, a la audiencia que nos acompaña hoy, muchísimas gracias. Casa de Nariño en Línea.